tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a Real Jesus. Vamos a platicar un poquito acerca de los primogénitos de los últimos tiempos. Antes de comenzar, quiero decirles a todos que si nos están escuchando por las plataformas digitales, si ha sido de bendición este mensaje, les ruego ahí que podamos compartirlo para poder edificar a mucha gente más. Real Jesus, siempre me gusta contar, cada vez que me acuerdo, me gusta contar por qué Real Jesus, y Real Jesus es porque creo yo que tenemos que ver la profundidad de la palabra, y luego de estudiarlas y verlo, poder ya tener algo fácil y práctico para aplicar, ¿verdad? Entonces yo creo que es un Jesús real. Y quiero platicar un poquito de la primogenitura de los últimos tiempos. Habíamos hablado de cómo nacía un primogénito, cómo nacía un hijo de promesa, cómo debe ser el trato. Eso fue el último mensaje en la parte 1. Pero en esta parte 2 quiero recordarles que habíamos hablado que la figura era los tiempos de vejez, o los tiempos de ya sus tiempos avanzados. Esa iba a ser quizás la característica que íbamos a usar para poder hablar de los últimos tiempos. Y entonces yo quiero llevarlos en Génesis 37:3. Nos habla de un primogénito y dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. No solamente porque lo amaba más que a todos sus hijos, sino porque José significa el que añade, el que agrega, el que influye, el que bendice. Y eso es una característica de los primogénitos espirituales. Y dice: porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Quiero llevarlos un poquito a esto, que dice que él amaba más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y eso significa los últimos tiempos. En Éxodo 13:2 nos habla de algo de esto, ¿verdad? Nos habla de aquellos que tienen esa túnica de colores. Hemos aprendido que la túnica de colores es una túnica de bendición, pero cuando vemos de colores o de diversos colores, en el original dice de diversas anchuras o de diversos anchos. Ok, vamos a pensar de diversos anchos. Esto significa de diversos tamaños. Él vio que en José iba a haber una túnica que iba a tener diferentes etapas, diferentes colores, diferentes tamaños, es decir, una túnica de diferentes crecimientos. Por ejemplo, en Éxodo 13:2 habla de: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así como los hombres de los animales. Por ejemplo, en 1 Juan 5:4, quiero leerles un par de versos para llevar un poquito base de todo esto. Dice: porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, llevándolos un poquito a esto, quiero imaginar la túnica de diferentes tamaños que vio Israel en José. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere que vio túnica de diferentes tamaños, de diferentes colores, de diferentes anchos? Yo me imaginaba, y viendo la vida de José, una túnica o un set de túnicas diferentes, un set de túnicas diferentes, una serie de despojamientos de túnicas y de adquisición de nuevas túnicas. Y dice, miren qué tremendo esto: José, el que añade, lo amaba más que a todos porque sabía, ¿verdad?, que era el que iba a ser el primogénito entre sus hermanos, porque los bendice al final, pero también porque iba a tener una vestidura o una túnica de diferentes colores, de diferentes tamaños, o quizás viendo y entendiendo la figura aún más allá, conociendo ya la vida de José, o de diferentes situaciones. Entonces yo quiero que miremos que lo que la palabra nos está enseñando aquí es una de las características del primogénito de los últimos tiempos. El primogénito de los últimos tiempos tiene que entender, y yo los quiero trasladar a esto, que dice la palabra que al vencedor le daré un nombre. No dice cuando en la prédica te pregunten
que si conocemos nuestra comisión, nuestro nombre espiritual, no se puede decir que amén a la ligera, sino que previo a que realmente podás entender tu nombre espiritual, tenés que haber llevado una vida de vencedor. Germán, ¿qué estás queriéndome decir? Que al primogénito le toca vencer, le toca abrir matriz. ¿Qué significa abrir matriz en figura? Obviamente en lo literal es que es el primero en nacer, ¿verdad? Que abre matriz, ¿verdad? Es el primero que rompe la matriz de su madre. Pero en figura es la matriz, por ejemplo, es una atmósfera o es una dimensión donde se alimenta de cierta manera el bebé, respira de cierta manera, y a la hora de abrir matriz se cambia toda la dependencia del bebé para vivir en otro tipo de dependencia. Es decir, que el que abre matriz en lo espiritual abre matriz para que los demás puedan vivir en otro tipo de dependencia. Ok, ahora vamos a ver que por qué estamos hablando de José como vencedor. José, dice la palabra, que fue despojado de su túnica de colores. Aquí hay un cambio de túnicas. Y dice que fue llevado a un pozo. Aquí hay un cambio de túnicas. Germán, ¿qué me estás queriendo decir? La desnudez nos habla de vergüenza. Muchas veces hemos tenido que pasar por una vergüenza, y no significa que nuestro final está en el pozo, sino que hemos tenido un cambio de túnicas. Y dice que pasó por la vergüenza. Luego de ahí dice que fue vendido. Dice que fue vendido como esclavo. Otro cambio de vestidura. Luego de que fue vendido como esclavo, tenemos que entender que una esclavitud no solamente la podemos ver como la palabra lo habla, sino que, como la palabra misma lo habla, sino como en ejemplo nos habla de una esclavitud. ¿A qué, Germán? Al pecado. Al pecado. Tenemos que vencer con lo que nos tiene esclavo para poder ser aquel que añade. Tenemos que vencer con la vergüenza que en algún momento, Germán, pero es que yo fui el que cometí el error. Bueno, pero tenés que poder salir de ahí más adelante. Germán, es que esto es circunstancia de mis malas decisiones. Amén, pero tu nombre, si es de un primogénito, yo quiero decirte que esto es algo que es una decisión de parte tuya también. Si es algo de vergüenza con lo que tuviste, porque metiste la pata, porque cometiste un error, porque te metiste un clavo, te es necesario salir de ahí y decirle al Señor: Señor, ¿cuál es el próximo ancho de mi vestimenta? ¿Cuál es el próximo tamaño de mi túnica? Esto es excelente. Vamos a ver cómo lo manejamos. Por ejemplo, esta es una XS. Pero conforme vas cambiando de túnicas, también van cambiando tus anchos de túnica, también van cambiando tus tamaños de túnica. Es decir, que cuando cambias de túnica es porque creciste, es porque Dios te promocionó, es porque no sos igual. Germán, pero yo hubiera querido de rey de príncipe a rey. No, los cambios de túnica son tremendos. Porque había un hombre soberbio que contaba sus sueños quizás de manera a la ligera y todo, y se encuentra con que ahora está lleno de vergüenza. Ahora ya lo cacharon la identidad real de él, y entonces ahora está lleno de vergüenza. El pecado que llevabas oculto ya todo el mundo lo sabe. Bueno, nos es necesario sacudirnos, levantarnos, tal vez estar en un momento en la refrigeradora, en disciplina, yo qué sé, pero salir adelante, salir adelante. Lo que vieron en José era un vencedor. Esa era la característica que había visto su padre. Dice que estuvo preso. Estuvo preso, y tremendo porque estuvo preso, pero luego de estar preso dice que esa vestidura de estar preso la cambia después, y dice que a la edad de 30 años a él lo ponen como un gobernador. Es decir, que luego de estar preso, esto es tremendo, luego de estar preso, luego de estar desnudo, también Dios te va a poner una vestidura, va a haber un momento de honra para tu vida, obviamente. Si tenemos, en el nombre del Señor, obviamente, si tenemos el coraje de vencer lo que estamos pasando. Yo quiero hablarle a hombres y mujeres que vienen, ¿saben qué? Para el congreso que viene de Soy de Cristo, tenemos que saber que tenemos que venir con una actitud de vencedores. Pero si venimos con dudas de que aquí, que de allá, realmente tal vez este mensaje no sea para ti.
Sí, Germán, pero yo estoy preso en la marihuana. Germán, estoy preso en las drogas. Estoy preso aquí. Bueno, en tu nombre está escrito que lo vas a poder vencer. Germán, pero es que no tenés idea la vergüenza que yo paso en mi iglesia. Bueno, en tu nombre está escrito que también esa vestidura de vergüenza Dios la va a cubrir. Y dice que una vez hay un día de honra para Él. Pero ese día de honra donde dice que ya lo condecoran, ya está como gobernador en un puesto alto, también dice que hay una vestidura de perdón que Él tiene que ponerse. Dice que cuando ve a sus hermanos, dice, es tremendo esto, ¿verdad? Es tremendo esto, porque no hubiera sido más fácil para Él perdonar a sus hermanos en la cárcel. Imagínense que los hermanos de José regresan, él estando en la cárcel. En el momento que él está en la cárcel y ve a sus hermanos, dice, los perdono, pero sáquenme de aquí. No. Dios espera que estemos en un lugar de honra, de opulencia, para ver si nuestro corazón no ha cambiado, para perdonar a aquel que tenemos que perdonar. Porque en necesidad, la verdad, es más fácil perdonar. Pero cuando realmente nos está pasando, estamos pasando el río, ahí es bien facilito todo. Sí, yo voy a perdonar, pero cuando estás en un lugar de honra, cuando Dios te ha prosperado, cuando ya no dependes de nadie, de aquellos que te hicieron daño, cuando ya no dependes de ellos, ¿será que lo podemos perdonar? Qué tremendo que dice que Salomón pudo edificar porque era un hombre de paz. Tenemos que ser hombres y mujeres de paz. Y esa es otra de las vestiduras que él se puso, una vestidura de paz, una vestidura de alguien que va a edificar. Y dice que ahí habiendo perdonado, su nombre espiritual, que es el que añade, se cumple. No había añadido todavía, no había bendecido todavía, pero una vez perdona. Yo no sé a quién le estará hablando el Señor ahorita, pero una vez perdona, su nombre espiritual se cumple. ¿Cuánta bendición tendremos detenida? ¿O cuánto cumplimiento en nuestra vida tendremos detenida porque no podemos perdonar? Seguramente Dios nos está llevando a perdonar. Entonces, las vestiduras de José es una vestidura de vencedor. Es una vestidura de vencedor. Es una túnica de muchos anchos. Germán, ¿qué significa? Que Dios quiere crecimiento en ti y Dios te va a ir cambiando de vestiduras. Germán, ¿pero de qué? De gloria en gloria, de poder en poder. Así que tranquilo. Vamos a seguir con un ejemplo más, tal vez nos da tiempo. Sí, nos faltan 7 minutos, voy a tratar de correr. Dice, por ejemplo, en Lucas 1:36, nos habla de un primogénito de los últimos tiempos. Y dice la palabra, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Ahí está otra vez. Este es Juan, hablando de Juan, y dice que él fue concebido en su vejez, es decir, en los últimos tiempos. Y este 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces aquí también él está rompiendo con una maldición que le habían dicho a ella. Pero yo quiero que sepan que una de las esencias nada más de los primogénitos de los últimos tiempos es la siguiente. Tal vez ustedes se los voy a leer en Hechos 13:25. ¿Qué dice Hechos 13:25? Nos enseña un poquito el corazón del primogénito. Sí, es un corazón de vencedor, sí es un corazón que va a tener muchas peleas, pero las va a vencer. Pero decía, cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene atrás de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Germán, ¿en qué aprendemos con esto o qué nos está enseñando esto? ¿Saben qué? Los primogénitos tienen este tipo de corazón. ¿Qué significa esto? Que vemos a una generación que se levanta en nuestras iglesias, pero no las vemos como una amenaza. Vamos a repetir otra vez. Vemos levantarse a una generación llena de dones,
llena de talentos, pero no lo vemos como una amenaza, porque entendemos que cuando Dios trabaja, trabaja de gloria en gloria y de poder en poder. Esto no significa que no los vamos a guiar, esto no significa que no los vamos a disciplinar muchas veces, esto no significa que no van a saber qué es obediencia, pero nunca los vamos a ver como una amenaza. Vamos a saber que el que viene detrás de nosotros es mejor que nosotros. Germán, ¿por qué decís eso? Porque así se maneja el Señor, de gloria en gloria y de poder en poder. Es decir, que nuestras generaciones dice, ¿verdad? Acuérdense, en el momento que se va Jesús, les conviene que yo me vaya, porque en mi nombre vendrá el Consolador y se van a hacer mayores cosas. Entonces vemos que este tipo de corazón es el que sabe que el que viene detrás de nosotros viene con una mejor unción. Esto realmente es casi inexistente en nuestras iglesias muchas veces, porque estamos pensando que es como, aquí tenemos en Honduras, tenemos una escuela militar que se llama el Liceo Militar del Norte, y dicen que los del primer año los mantienen corriendo y troleándolos y y haciendo mandados todo el tiempo. Y muchas veces llevamos esa cultura del mundo y la trasladamos aquí en la iglesia. Y entonces pensamos que los muchachos de alabanza tienen que hacer los mandados primero, que les cueste. Esto puede servir en el liceo militar, pero no en el reino de los cielos, no en el reino del Señor. Miren esta que tremenda. Llega el Señor Jesús y no ha empezado su carrera, es bautizado y le dice el Padre: he aquí mi Hijo, en el cual yo tengo complacencia. ¿Qué significa eso? El Padre le aplaude al Señor, le dice: bien hecho. ¿Cuándo? Germán, cuando ya estaba terminando, sacando las llaves de la muerte, del infierno. No, estaba comenzando su carrera y ya le había aplaudido. Qué tremendo. Que tal vez aquellos que llevan años en el evangelio, tal vez no se necesita grandes honras para ellos, pero aquellos que van comenzando, que han aprendido a gatear, medio a caminar, esos son aquellos que tenemos que motivar. Tenemos que saber que ellos son la promesa del próximo avivamiento. Tenemos que saberlos guiar. Sabemos que van a cometer un error, jalarlos, decirles: mira, no te vas a meter ahí, yo te voy a ayudar. Mira, vas por mal camino, vení, te voy a ayudar. Pero sabiendo que este no es la milicia terrenal, sino que es el reino del Señor. Tengo unos muchachos que cuando yo los veo, cantan, predican, danzan. Dios santo, digo yo, qué buena iglesia la que viene. Si Cristo tardare, qué iglesia la que vamos a tener, llena de dones, de revelación. Pero vemos la antítesis de eso, gente de que ya no está involucrada en nada y dice: es que los tiempos de antes no van a volver, es que antes no era así, es que antes. Si ni estás metido, ¿cómo vas a saber qué se está dando ahora y qué no? Gente que vive en un pasado significa que son aguas estancadas. Y es tan fácil, dice que el mar muerto, ¿verdad? Obviamente que no corren esas aguas, es un lugar donde no hay vida. Aquel que se estanca no tiene vida. No tiene vida. Dice que esas aguas, dice en un pasaje, de que son aguas estériles, son aguas abortivas, es decir, que no hay fruto en aquel que no decide avanzar. No hay fruto en aquel que no decide avanzar. Entonces Juan nos enseña, obviamente, es la voz que clama en el desierto. Es la voz que clama en el desierto. Es aquel, vamos a ver si me da tiempo un poquito, es aquel que dice, y vamos a ver, se lo voy a leer, Isaías 44 nos habla de la voz que clama en el desierto. Siempre en la misma línea que estoy llevando. 44 dice: la voz que clama en el desierto, el verso 3: prepara el camino a Jehová, endereza la calzada en la soledad nuestro Dios. Es decir, que hay caminos que han sido duros para todo el mundo, caminos donde no se podían hacer, donde han sido difíciles para iglesia. Yo voy a pavimentar, va a ser fácil ahora, si esta es la gracia del Señor. Todo valle sea alzado y baje los montes y collados, es decir, todo aquello que estaba inalcanzable. Eso es lo que hizo el Señor Jesús.
por medio de la gracia, todo aquello que estaba inalcanzable, yo lo voy a bajar para que estas generaciones que siguen conmigo puedan acceder a eso. Todo monte, todo valle sea alzado. Es decir, decirle a los muchachos: sé que estás en un valle de depresión, pero yo sé que Cristo te puede sacar de ahí. Es decir, agarrar un valle y poderle decir: aquí en lo alto vas a estar bien. Dice: y lo torcido se enderece, lo áspero se allane. Lo difícil, podamos decirle, han habido caminos de tierra, han habido caminos rocosos, han habido caminos, dice la palabra, que tenemos que ser hallados como edificadores del camino y no como piedras en el camino. Y miren lo que dice el verso 5, la promesa de los primogénitos, la promesa de los primogénitos de los últimos tiempos, de aquellos que tenemos ese corazón. Dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Buenísimo, buenísimo. Entonces podemos ver en estos dos ejemplos nada más de José, el que añade, el de la túnica del vencedor, y Juan, el corazón, la voz que clama en el desierto, y el corazón que sabe que detrás de él viene una mejor generación. Esto fue Real Jesus. Ojalá les haya gustado. Si ustedes creen que ha sido edificación para su vida, les ruego que puedan compartirlas en las diferentes redes, ¿verdad? Y en las plataformas digitales. Muchas gracias, Dios les bendiga. Esto fue Real Jesus.